sería trabajo, y como el proceso era isotérmico, la variación de la energía interna era igual a H. ¿Sí? Bueno, y por último volvíamos a tener el otro adiabático, donde seguíamos comprimiendo, ¿no? Comprimiendo, entonces tenemos un trabajo que recibe, que es positivo, y que va a ser igual a, y a su vez íbamos a tener para la elevación de temperatura, iba a ser igual al cambio de la energía interna. De nuevo vuelvo a lo mismo, esta te va a positiva, aquella negativa, pero por lo pronto vos ponés que es igual al cambio, o sea, la importancia de esto no es con las variables de estado, sino con los signos, las convenciones que uses acá en el calor y en el trabajo. Bueno. ¿Estamos? Eso sería la aplicación, digamos, del primer principio en cada uno de los 4 procesos. Bien, vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a sacar el rendimiento. Ahí se pusieron pálidos. Pero esto se lo va a hacer el Pablo 850 veces. Pablo es un capo en esto. El motor es térmico. Bueno, entonces vamos a tener acá. Muy bien. Si ustedes recuerdan, ahora sí vamos a tener que trabajar un poquito. Les voy a hacer uno. Miren, así se calcula esto. No es que tienen que aprenderse esas fórmulas de memoria, chicos, ni remotamente. O sea, nosotros dijimos que la sustancia del ciclo de Carnot era igual a un gas ideal. Primera etapa, consideramos un gas ideal. A ustedes que les gustan las recetas, miren. N por R por T. Muy bien. Entonces vamos a tener acá, la temperatura es constante, lo que varía es la presión y el volumen. Por lo tanto, fíjense, el trabajo, recuerdan que teníamos que calor, esto teníamos que el calor, por el primer principio, ¿no? Menos el trabajo. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Nosotros vamos a hacer todos los cálculos para sacar el rendimiento. Para sacar el rendimiento necesitamos el trabajo neto, ¿sí? Antes de meterme a hablar macana, el trabajo neto sobre el calor aquel que tengo entregado a alta temperatura. ¿Está bien? Eso es lo que yo voy a buscar. ¿Cuánto vale el trabajo neto? Y cuánto vale el calor en base a las, ahora sí, variables de estado. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que estoy buscando? Yo te voy a demostrar cuál es la mejor y que la máquina de Carnot es la mejor máquina térmica y cualquier máquina podría ser mucho mejor si cumpliera con ciertas condiciones. Bueno, bien. Vamos a mejorar la máquina como Carnot. Muy bien. Entonces, vamos acá. Segunda etapa, vamos a calcular. Teníamos que el trabajo, ¿sí? El trabajo era igual a la integral, o sea, estoy tirando todas las ecuaciones esas que ya las conocemos de memoria. P diferencial de P. Bien. Entonces, ahora sí voy a empezar a trabajar. Resulta que, si nosotros volvemos al ciclo de Carnot, este que tenía yo por acá, si volvemos, lo podría dibujar y déjame de payasear, al ciclo de Carnot que tenía por acá, lo tendría que haber dibujado, no, me fui. Lo pasé de la... Olvidado, no te olvides. Después tienen el ciclo 10, seguramente que les van a dar a clase. El ciclo de Carnot, si ustedes tienen acá lo que yo les decía, nosotros íbamos a tener, recuerden que el trabajo, ¿sí? El trabajo del ciclo, el neto va a ser todo esto hasta abajo, ¿no? Toda el área bajo la curva, menos todo esto, más todo esto, más todas las áreas bajo la curva. Por eso vamos a encontrar un trabajo neto. Y la primera transformación era una transformación isotérmica, o el primer proceso, perdón, que estoy hablando para abajo. Bueno, me parece que le voy a dibujar el ciclo en algún lado, allá.
En algún lado por ahí. Acá está. Voy a borrar todo este mugrerío que no sé en qué momento lo hice. Bien. Entonces, nosotros vamos a tener esto. Muy bien. Fíjense lo que les quería decir recién, que si nosotros dibujáramos de nuevo ese ciclo de Carnot, IPB, ¿no? En el diagrama de Clausius-Clapeyron se llama esto. Nosotros teníamos una isoterma, ¿sí? Una isoterma que le habíamos llamado allá arriba T1. Sí, perfecto, T1. Entonces, nosotros teníamos este punto y este otro punto por acá. Bien, ¿por qué? Porque el sistema entregaba trabajo. Fíjense que acá partimos desde una presión A y llegamos a una presión B. Desde acá partimos desde un volumen A y llegamos a un volumen B, no sé, B, sí. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener en este proceso en el AB? En el proceso AB tenemos una variación de la presión, una variación del volumen y la temperatura constante. Entonces, como acá varía la presión y varía el volumen, pongo una variable en función de la otra. Entonces, desde la ecuación esta 1, desde la ecuación de estado de los gases ideales, ¿sí? Desde la ecuación 1, acá desde 1, ¿está bien? Yo voy a tener que la presión es igual, ya hicieron los problemas de coso de primer principio. La presión es igual a N por R, ¿sí? Por T sobre B sobre B. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, reemplazo acá eso y me queda N por R, lo saco fuera del integral porque N es el número de moles, R la constante universal de los gases, y y T es constante, entonces la saco afuera del integral, y me queda B, o sea, diferencial de B sobre B. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué vamos a tener? En el proceso 1, acá estaría el trabajo hecho en AB. ¿Lo entendieron a eso? El trabajo sobre la isoterma AB me va a quedar igual al número de moles por la constante integrando esto. La constante universal de los gases, y vengo desde ¿dónde? De B sub A, o sea, este sería B sub A, acuérdense, B sub A, y este otro era B sub B, ¿no? B sub B, que tenía acá. Bueno, las podría haber marcado allá abajo. Entonces vamos a tener que ir integrando sobre la temperatura caliente, que era la temperatura T1. Entonces, este va a ser el trabajo ahí. Luego vamos al proceso adiabático. ¿Lo entendieron a eso? Sí, profe. Bueno, vamos al trabajo del proceso adiabático. En el proceso diabático, habíamos dicho acá, que sería el proceso BC, teníamos que el trabajo, ¿sí? El trabajo era igual, ¿sí? Era igual a la variación de la energía interna. Huesa. Muy bien. Entonces nosotros vamos a tener que la variación de la energía interna se debe al cambio de temperatura, ¿no? N, y que el trabajo era I negativo. Entonces, N por CB, y ahí está lo que me estabas preguntando vos recién, ¿sí? El chico de signo, no me acuerdo quién Sí, era. profe, sí lo entendí lo que me explicó. Entonces, Y ahora lo veo. vamos a tener acá de T2, ¿no? Esto nos quedaría así, T final menos T inicial, ¿no es cierto? T1. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjate que acá el trabajo tiene un signo negativo. ¿Lo ves? Sí. Que si yo lo paso para el otro lado, al signo negativo, o sea, acá tenía un signo negativo, que si yo lo paso, me va a quedar esto así.
N, antes de que cambiaras ningún signo, por eso te dije, no le des bola a lo de la energía interna, porque podés llegar a meter la pata. Y ahí te va a quedar T1, ¿está bien? T1 menos T2. ¿Estamos? Cuando pases el signo negativo para el otro lado. Ahí está. ¿Y entonces está más tranquilo? Sí. Bueno, muy bien. Sí, sí. Entonces, ahí vamos a tener esto. Luego, con el mismo criterio, que hicimos para el proceso isotérmico, desde A a B en la temperatura T1, hacemos el trabajo, o sea, reemplazamos. ¿Qué hacíamos? Me varía la temperatura en estos procesos isotérmicos, me varía, perdón, la presión y me varía el volumen. Y la temperatura permanece constante. Entonces pongo una en función de la otra, elijo la presión, el volumen total lo mido con una cinta métrica, o bien en los motores conozco las carreras, ¿no? Entonces, voy a tener que el volumen, manteniendo la temperatura constante, reemplazo la presión y vuelvo a esto. ¿Estamos? Y en el último proceso que nosotros vamos a tener acá, en este último proceso, que sería la compresión, el cuarto proceso, que era la compresión desde D hasta A, el proceso adiabático, volvemos a estar con un primer principio como este que explicamos acá, que donde el trabajo es igual a la variación de la energía interna, nada más que, el tema es que ahora es positivo. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, me quedó al revés, me quedó negativo. No importa. Bueno, para el caso va lo mismo. Entonces vamos a tener acá, ¿qué es lo que buscaba yo? El trabajo neto, ¿no? Yo buscaba encontrar, ay, ¿qué hice? No sé en qué página estoy. Acá. Yo lo que buscaba era encontrar el trabajo neto. Entonces sumo todo esto y me va a quedar que, o sea, se me van a ir estos dos términos de las adiabáticas, y entonces vamos a tener que el trabajo neto conseguido a partir del calor que le entregaron T1 va a ser igual a esto. Y acomodamos ahí, ¿no? Todas las ecuaciones y me va a quedar esto. ¿A dónde voy a llegar yo con esto? Bien, el calor, igual que lo que nosotros teníamos, el calor recibido durante la isoterma, el calor recibido, habíamos dicho, como era un isoterma, que el calor era igual al trabajo, ¿se acuerdan? El calor recibido iba a ser igual al trabajo. Eso lo dijimos por el primer principio. ¿Por qué? Porque la energía interna, ¿sí? La energía interna no cambia. Entonces, nosotros vamos a tener que, ahora sí, ponemos las dos ecuaciones, no, acá, aquí está. Bueno, ponemos estas dos ecuaciones que tenemos, perdón, no los tengo realizadas. Bueno, mejor todavía. Entonces vamos a tener acá que finalmente, voy a limpiar un poco la cosa. Finalmente, el rendimiento térmico que yo estaba buscando, y antes de hacer ninguna otra cosa, este rendimiento que era igual al trabajo sobre esto, vamos a tener que, entonces, el rendimiento era igual al trabajo sobre el calor entregado, el trabajo neto, sumé todos los trabajos, esos que tenía ahí, sobre el calor que recibía el sistema, en este caso el combustible, digamos, ¿no? Que es el que realiza trabajo. Bueno, entonces, eso parece un 4. Va a ser igual y pongo
la ecuación esta ecuación que tengo acá, la ecuación de arriba, que va a ser igual a n por r, ¿no? Toda esa ecuación n por r, pero todavía no simplifico ni trato de hacer nada porque T1 por el logaritmo natural, todo eso que tengo ahí, ¿no? Es decir, esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Esta ecuación que tengo acá es la que voy a colocar acá arriba, ¿sí? Esta ecuación es la que voy a colocar acá arriba. No se piense que me voy a poner a escribir todo esto. Extraño el pizarrón, dijo la mía. Quiero pizarrón. Entonces vamos a tener que, ahí está. Toda esa ecuación que tengo acá va a ser la que yo voy a colocar ahí arriba, como el trabajo neto, y abajo voy a colocar, ¿sí? Y abajo voy a colocar nuevamente el calor y, como les decía, no se apuren a simplificar ni a deducir nada, n por r por T1, por el logaritmo natural. Fíjense una cosa interesante. Acá tienen una relación de los volúmenes y acá tienen la misma relación de los volúmenes, ¿sí? Bueno, entonces quedándome el rendimiento térmico, si ustedes se ponen a ver un poquito ahí esa relación de los volúmenes, el rendimiento térmico me va a quedar como 1 menos, ¿sí? Si reemplazan esas dos ecuaciones, esta y esa de allá. Entonces les va a quedar 1 sobre T2, no sé si está escrito esto, por eso no, del logaritmo natural de BC sobre, que dijo Jessica que no hacíamos demostración, BD, entonces, sobre, ahora vamos a poner T1, ¿no? O sea, esto viene de acá del calor. Distribuí la ecuación del calor entre estos dos términos. T1 por R por T por R. Yo me tragué una R por ahí, me parece. Sí, N por R. Por T T1 por el logaritmo natural de B sub B sobre B sub A. B sub B, ¿sí? B sub B sobre B sub A. Muy bien. Profe, T1 la T1 la pusiste 2 veces. Sí, y no puso la N. Y no puse la N. Espérate porque la debo haber simplificado, porque a la larga los voy a decir N por R, no lo tendría que haber puesto en ninguno de los dos. Ahí está. Queda una T1. Y esto cuando distribuimos esta entre las dos, el N por R se va, ¿no? Cuando dividimos acá, le ponemos como común denominador, ¿sí? Al calor, en estas dos, el N por R se simplifica. Bueno, ¿pero a qué voy? Pues ahora sí. Entonces, vamos a tener acá que esto nos quedaría el rendimiento. Pero fíjense ustedes que tenemos BC, no. BD tenemos acá, y BA y BB. Muy bien. Estos los tenemos sobre las isotermas, ¿no? Estos dos los tenemos sobre las isotermas. Y entonces vamos a tener que BA es el inicio, el final de un proceso adiabático, y esta otra también. Por lo tanto, los vamos a relacionar, ¿sí? Ahora sí van a entrar en juego las presiones. Tenemos en cuenta, ustedes habrán anotado con letra clara, este rendimiento, entonces vamos a tener en cuenta eso, y con el tema de las transformaciones adiabáticas, es decir, que en T1, o sea, tenemos
el B sub B, que es el inicio de una transformación adiabática, tenemos T1 por B a la gamma menos 1, va a ser igual a T2 por BC a la gamma menos 1. Esas eran, ¿se acuerdan de las relaciones adiabáticas que vimos y que deben haber hecho algunas en los problemas de primer principio? Entonces, teniendo en cuenta estas relaciones adiabáticas, las colocamos, dividimos miembro a miembro y nos encontramos con esto. Que BA sobre BB sobre BA es igual a BC sobre BD. Eso es algo, una tareita así que les queda para ustedes. Yo lo hice, lo tendría, si no le pongo una foto y se la subo. Y bueno, entonces vamos a tener que, reemplazando todo eso que habíamos dicho sobre el tema, esa relación de las temperaturas, y todo lo demás, vamos a tener que finalmente, si reemplazamos acá en ese rendimiento que yo había escrito recién, no sé para qué lo borré, vamos a reemplazar las relaciones, se nos irían acá, o sea, teniendo en cuenta esto, espera, para no mezclarlos tanto. Acá. Bueno, teniendo en cuenta, sigo con mi charlita, teniendo en cuenta esto, entonces estas relaciones lo que vamos a lograr es que finalmente, y esto es lo más importante de este tema, que el rendimiento térmico nos va a quedar, fíjense que si la relación de los volúmenes nos queda igual, ahí donde teníamos los logaritmos de BA menos BB, se nos van a simplificar debido a que esta relación de volúmenes nos queda exactamente igual. Por lo tanto, acá arriba me va a quedar, esto va a ser T2 sobre T1, ¿no? Eso es lo que me va a quedar, solamente una relación 1 menos la relación de las temperaturas. ¿A dónde voy con esto? Acá viene la parte importante de esto. Cualquier máquina térmica, escuchen esto, fíjense que acá no habla ni de la sustancia, ni de ningún proceso el rendimiento simplemente habla de la temperatura de la fuente caliente y de la fuente fría. T2 era nuestra fuente fría, a la que entregaba calor el sistema, y T1 era la fuente, ¿sí? Y T1 era la fuente caliente. Entonces, cualquier máquina térmica que trabaje, miren que no tiene en cuenta el calor, nada, que trabaje con estas dos mismas temperaturas, podrá tener un rendimiento máximo que va a ser el rendimiento de Carnot, ¿sí? El rendimiento de Carnot igual a esto. Voy a un ejemplo. Por ejemplo, recién habíamos dicho, fíjense que vamos a suponer que la máquina de Carnot acá tiene, no sé, por decir una pavada, a ver, voy a hacer un ejemplo. Este es el rendimiento de Carnot. Ay, Dios. ¿Me esperan un cachito? Sí.
vuelta. Perdón. Entonces, lo que les dije que les iba a dar un ejemplo, ¿sí? A veces conviene hasta pararse un poco cuando uno empieza a no poder ni escribir. Bueno, vamos a suponer, les dije que la temperatura le vamos a poner acá 60 grados, la temperatura caliente, estoy poniendo una pavada, ¿no? 60 grados centígrados, y la temperatura fría, ¿sí? Suelen ser 200, 600 grados, pero para hacer... Y la temperatura fría, estoy por hacer una comparación, ¿no? Va a ser igual, le vamos a poner a 20. Qué astuta. Bueno. Por empezar, todas estas temperaturas, anoten eso con un asterisco, esto que voy a decir, están dadas en grados Kelvin, chicos. Todas estas temperaturas se trabajan en grados Kelvin. Bueno. Entonces vamos a tener acá. Supongamos que tengo por otro lado, este es para el ciclo de Carnot, ¿no? El rendimiento de Carnot, que está escrito, pueden ponerle Carnot. Y por otro lado tengo la máquina, un ciclo Otto, ¿no? Que trabaja entre las mismas temperaturas. Un motor de 4 tiempos, como vimos recién, y que vamos a ponerle que la temperatura caliente, habíamos dicho que era igual a 60 grados, va a trabajar entre las mismas temperaturas. O sea, la temperatura caliente igual a 60 y la temperatura, ustedes la ponen, o sea, 60 más 273, 333, ¿no? Bueno, entonces tenemos, y la temperatura fría T2 igual a 20 grados. Entonces, fíjense, ¿cómo hago el rendimiento del ciclo Otto? El rendimiento de esta máquina, ¿me siguen? Va a ser igual a el trabajo, el rendimiento de esta máquina cualquiera, ¿está bien? Va a ser igual al trabajo sobre el trabajo entregado sobre el Q, este H que tenemos acá, ¿no? Sobre QH. Sobre Q, yes, H. Este será el rendimiento de la máquina, este motor de 4 tiempos. La máquina, le ponemos la máquina 1, si quieren, ¿sí? Máquina 1, y que entrega cierta cantidad de calor, ¿está bien? Cuando produce un trabajo mecánico. Acá tenemos el trabajo mecánico. Esto es para una máquina cualquiera que puede ser esa de 4 tiempos. Puede ser un ciclo Otto, un ciclo diésel, cualquier ciclo. Y esta es la del rendimiento de Carnot. Este sería el rendimiento de esta máquina, con todas las demostraciones que hicimos recién. Entonces, a este le podemos poner una sub-T, rendimiento de la máquina térmica. Entonces, el rendimiento de la máquina térmica, ¿sí? El rendimiento de la máquina térmica es menor, siempre es menor, o a lo sumo igual al rendimiento de la máquina de Carnot. ¿Está bien? Entonces, el máximo rendimiento posible que puede tener esta máquina 1, ¿sí? Pónganle el rendimiento térmico de la máquina 1. El máximo rendimiento que puede tener esta máquina 1 es el rendimiento de Carnot. ¿Está bien? El máximo, el rendimiento de Carnot, si la máquina de Carnot trabajara entre esas dos mismas temperaturas. ¿Me entienden? Si a vos te piden el rendimiento de la máquina térmica, pones el trabajo. Si a ustedes les piden el rendimiento de la máquina térmica, ponen el trabajo sobre el calor absorbido. Si les piden el máximo rendimiento de la máquina térmica, ponen el rendimiento de Carnot, que sería
1 menos la temperatura de la fuente fría, ay, por Dios, de la fuente fría sobre la al revés, la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura. Este sería el rendimiento máximo. Este es el rendimiento de la máquina y este es el rendimiento máximo. ¿Se entiende, no? ¿Lo pueden ver a eso, chicos? Esto sería la temperatura. La temperatura de la... Oh, está todo trabucado, está todo transpirado el coso de la máquina. La temperatura 2, digamos, o sea, los 20 grados sobre los 60 grados, que sería la temperatura 1. Este sería el máximo. Esto es cuando les piden el máximo rendimiento de una máquina, ustedes sacan el rendimiento con las temperaturas de la fuente. Si a ustedes les piden el rendimiento de la máquina, no el máximo, el rendimiento de la máquina, entonces sacan el trabajo sobre el calor. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. ¿Entendió? Bueno, recuerden, la demostración esta que, bueno, de la máquina de Carnot es muy válida porque es como depende de las temperaturas. Pero esto es solamente para el rendimiento máximo de cualquier máquina que trabaje entre estas temperaturas. No es el rendimiento de una máquina, no porque a mí me pidan el rendimiento de una máquina, yo voy a poner esto, ¿sí? De una máquina térmica, no, ese es el rendimiento máximo. El rendimiento de la máquina es este. Y este rendimiento de la máquina siempre es menor, a lo sumo igual, si fuera el máximo, al de la máquina de Carnot. ¿Estamos? Profe, entonces tenemos la mejor máquina es aquella que tiene el mismo rendimiento que el de la máquina de Carnot. Esa sería la mejor máquina. La que tiene un rendimiento alto así. ¿Estamos? Bueno. Acá tienen toda la demostración y qué otra cosa tenemos acá. Nada más. Bueno, les dejé el seso mal. Para la clase entonces quedamos el jueves a las 14. Ahí vamos a ver otro tipo de máquinas que no son las térmicas, sino las frigoríficas. Y si tuviéramos tiempo vemos los ciclos diésel, pero eso se lo sabe dar Pablo. Vamos a ver máquinas frigoríficas y entropía, ¿sí? Eso está muy relacionado con el efecto de todo lo que nosotros decimos, los cambios que vamos produciendo en el universo. ¿Estamos? Entonces, eso es la variable, digamos, que nos describe de los cambios, del caos que uno va produciendo en el universo. ¿Estamos? Con este tipo de máquinas, ya sea los autos, ya sea la heladera, ya sea lo que venga, el aire acondicionado, fíjense que el aire acondicionado tiene un condensador, ustedes tienen adentro el split, todo bien, ¿viste? Con el split. Pero afuera tiene el condensador, que le larga calor para afuera, ¿sí? Los han visto, los aires acondicionados. Aparte de que los que están mal puestos, el condensador te largan agua por un coso en la cabeza si pasa por abajo un edificio. Bueno, entonces todo este tipo de máquinas térmicas, pero recuerden y hagan esa diferencia. Eso es muy importante. El ciclo teórico o ciclo de Carnot es el máximo rendimiento que puede tener una máquina térmica que trabaje sobre esas temperaturas. Pero el rendimiento de una máquina térmica se saca con el trabajo neto sobre el calor recibido, nada más. ¿Estamos? Bueno. Conclusión, espero que me hayan entendido algo. Bueno, y el viernes así van a tener toda práctica de esto, incluso les van a dar unos videos así. Si pueden volver a ver el videíto que yo les puse ahí, para chusmear un poco, así se dan idea de cómo trabaja la cosa, ¿no? Bueno, entonces los libero, gente. ¿Alguna pregunta? Perdón, no los libero nada. ¿Alguna pregunta?
parte no, profe. No, por ahora no, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más de los 20 y pico que están por ahí? No, profe, por ahora no. Bueno, entonces quedamos el jueves a las 14. Si les llega a pintar otra para el jueves a las 14, me mandan un mail o, no sé, le escriben a la profesora Jessica o a Tania, que tienen un grupo ahí de WhatsApp, para avisarme. Pero si no, nos vemos el jueves a las 14. Yo tendría que ver... les tengo que mandar el aula. Muy importante. Les tengo que mandar qué aula está para el jueves a las 14. Bueno, ahora pregunto y ahí después se las mando, se las pongo ahí en el APEDCO, ¿eh? Bueno. Dale, Buenísimo, gracias, profe. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, hasta Chao. luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao.